Bienvenidos. Este es un encuentro federal del Movimiento Proyecto Sur y tenemos un invitado de lujo que es el doctor Luis Federico Arias. Voy a hacer un breve resumen de la trayectoria del doctor Arias, que ya está con nosotros. Bienvenido, doctor Arias. El doctor Arias obtuvo su título de abogado. Buenas noches. Obtuvo su título de abogado y luego de especialista en Derecho Administrativo en la Universidad Nacional de La Plata, donde también cursó el doctorado de Ciencias Jurídicas y Sociales. Desarrolló su actividad profesional durante 10 años aproximadamente, siendo consultor en diversos organismos nacionales, provinciales y municipales. En el año 1998, accedió por concurso al cargo de juez en lo contencioso administrativo del Departamento Judicial de La Plata, aunque no fue sino hasta finales del 2003 que pudo asumir como tal, luego de una intensa lucha por la implementación de ese fuero creado por la Reforma Constitucional de 1994. Sus sentencias siempre se han caracterizado por el reconocimiento de los derechos vinculados a grupos vulnerables y minorías sociales, siendo objeto de diversas distinciones y trabajos académicos en Argentina y en el exterior. En el año 2018 fue destituido por el gobierno de María Eugenia Vidal por el contenido de sus decisiones judiciales, resolución que actualmente se encuentra impugnada ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Posee una vasta trayectoria como docente en diferentes cursos dictados en nuestro país y en el exterior. Es autor de diversas publicaciones y anteproyectos de ley sobre cuestiones vinculadas a su especialidad, que es el derecho público. En el año 2019, a pocos meses de su destitución, fue precandidato a intendente de la ciudad de La Plata por el Frente de Todos, obteniendo un interesante resultado electoral que lo proyecta como uno de los referentes políticos de la región. Nuevamente, bienvenido, doctor, y cuando a usted le parezca, arrancamos. Ya estamos en la hora, hemos esperado unos minutos para que se sumen compañeros, pero se van a ir sumando. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Muy honrado estar aquí, aunque sea por este medio virtual, que es como ahora nos solemos comunicar, porque no hay otra alternativa. Pero bueno, esperemos que pronto podamos recuperar la normalidad de todo, de todas las actividades, ¿no? Y podamos ver una cara directamente. Ustedes me han convocado para hablar de la reforma judicial, un tema que yo vengo abordando desde hace mucho tiempo atrás, antes de que estuviera en discusión, en debate. Por eso yo creo que es importante que en este momento se debata una posible reforma a las estructuras, aunque no es un cambio de paradigma, lo cual sería muy conveniente, pero sin embargo no deja de ser un avance respecto de lo que actualmente vivimos, ¿no? Y fundamentalmente rescato que la cuestión sea puesta en debate. ¿Por qué? Porque es necesario cambiar el Poder Judicial. Es el poder que peor imagen tiene ante la sociedad. Peor que la policía bonaerense. Las encuestas demuestran que las más optimistas, menos del 30% confía en sus jueces fiscales, y algunas otras lo ubican en un 7 u 8%. De modo que es una situación compleja la del Poder Judicial en general, ¿no? Sin distinciones entre lo federal y la justicia local. Pero además la gente no confía en sus magistrados, piensa que la justicia es lenta, que los jueces deciden a favor de los poderes y no de la sociedad.
Entonces, cuando hay un conflicto, acuden o a sus representantes políticos o bien a los medios de comunicación. Y los jueces quedan relegados a, digamos, a un segundo plano, salvo en la instancia penal, donde uno va, hace la denuncia y después el fiscal o la fiscal teóricamente se ocupa de llevar adelante la acción penal. Pero en otras instancias, sobre todo en el fuero contencioso administrativo, cuesta mucho que la gente se acostumbre y litigue en ese ámbito, que justamente tiene que ver con el Estado, con la garantía de los derechos de la comunidad frente al Estado y el control del Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho implica precisamente que las autoridades tengan que someterse al orden jurídico. Y cuando el poder político derrapa, muerde la banquina, está el Poder Judicial para corregir el rumbo de la legalidad, no de la acción política, no del contenido, pero sí de la legalidad de sus actos. Así que, bueno, la mala imagen que tiene el Poder Judicial se la podemos atribuir a dos factores. Uno es interno, por las cuestiones que venimos conversando, por la lentitud del Poder Judicial, por el descreimiento de la gente en el Poder Judicial, pero también por factores externos, por los poderes fácticos y constituidos que no les conviene tener un Poder Judicial, digamos, que esté controlando la legalidad de sus actos. Me refiero al poder económico, al poder político y a los medios de comunicación. A ninguno le conviene tener jueces independientes, un poder judicial firme, un poder judicial activo. Y por eso también el descreimiento, ¿no? Con los medios de comunicación, porque compite por el sentido, por la verdad en el plano de lo simbólico. Una sentencia tiene, además de un efecto práctico, tiene un efecto simbólico muy importante, porque decide, es una tarea de cartografía, digo yo, ¿no? Cartografía jurídica, señalar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo bueno, qué es lo malo y en definitiva, qué es lo ilegal o lo legal. Eso hace un juez. Y en eso compite con los medios de comunicación que también hacen lo mismo. Así que por ese lado no conviene. Por otro lado, desde la acción política, siempre está el temor, el fantasma del gobierno, de los jueces que traban la gestión. Bueno, por eso tampoco conviene un poder judicial fuerte. Y el poder económico, ni hablemos. El poder económico, cualquier medida judicial que ponga límites atenta contra la libertad de mercado. Está ese fantasma también rondando siempre en la cabeza de quienes tienen una libertad absoluta. Por eso, el Poder Judicial es un poder, de los tres poderes es el más vulnerable en ese sentido, aunque parezca que no, porque no tiene una estructura como los otros poderes como para disputar en igualdad de condiciones una función que corresponde a esta división tripartita de poderes. Un poder judicial que tiene conflictos con el poder ejecutivo es normal. Para eso está la división de poderes, para que haya controles recíprocos. Pero, claro, lo anormal, lo disfuncional, es cuando los tres poderes funcionan al unísono. Es decir, cuando no hay una efectiva práctica del control entre los distintos ámbitos estatales. Por eso creo que es una cuestión compleja la de la reforma judicial. Frente a estas problemáticas que hemos venido definiendo, también está el problema de la ecuación de poder. ¿Cuál es la ecuación de poder dentro del Poder Judicial?
que yo creo que es el grave problema que no se ha abordado todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Los jueces, para sostenerse en el ejercicio de sus funciones, tienen que no tienen que perjudicar los intereses de estos poderes fácticos y constituidos que acabo de mencionar: el poder ejecutivo, el poder político en general, el poder económico y los medios de comunicación. Un juez no puede afectar esos intereses, no digamos, debería si es necesario, pero en general ocurre que no los enfrenta, porque son los que los sostienen en sus funciones y los que hacen progresar en su carrera, los que lo hacen progresar en su carrera judicial. Entonces, si para garantizar un derecho de la gente hay que confrontar con estos poderes, normalmente lo que termina pasando es que se sacrifican los derechos de la gente. Entonces, hay una... les pido que apaguen los micrófonos, si no, como dice Cristina, esto parece un gallinero. Acá no tanto, pero hay interferencias. Bueno, les decía que el problema es, suponemos una cuestión tarifaria, ¿no? Nosotros sabemos que mi institución tuvo que ver con eso. Fui uno de los primeros jueces que falló en contra del aumento tarifario durante el gobierno de Cambiemos, y eso ha provocado, irritó al poder político gravemente, y al poder económico, representado por las energéticas, quienes a su vez estaban asociados con los medios de comunicación. Bueno, pero para garantizar, imagínense que en la provincia de Buenos Aires habían armado un negocio, Rogelio Pagano, que es un empresario que tiene una empresa que se llama DESA, distribuidora eléctrica de Salta, una empresa energética chiquita. Compra las 4 distribuidoras eléctricas en la provincia de Buenos Aires con un crédito internacional, es decir, offshore, sin dinero. Y luego María Eugenia Vidal le aumenta las tarifas y pasa a ganar millones, ¿cierto? 2.500 en 2018 y 3.000 en aproximadamente 2019. Es decir, el gobierno de la provincia de Buenos Aires generó este negocio, se queda con las 4 distribuidoras eléctricas de la provincia y empieza a ganar gran cantidad de dinero. Imagínense, viene un juez, suspende la medida, con una medida cautelar esas medidas, y pierde el empresario 200 millones mensuales, 300 millones mensuales. Es decir, hay 200 millones de razones, digo yo, para sacarse encima un juez que está interfiriendo en este tipo de negocios. Entonces, por eso vino la destitución. No había causales, ninguna, no tenía denuncias, el juzgado al día, no tenía denuncias de personal, de abogado, de nadie. Entonces, bueno, buscaron el contenido de mis sentencias, pero sabemos perfectamente que este fue el verdadero motivo, entre otros, ¿no? Pero este fue el motivo fundamental: afectar esos intereses, como una forma de disciplinamiento hacia el interior del Poder Judicial. Al punto que al comienzo del tarifazo, éramos cerca de 50 jueces en el país suspendiendo el aumento. Al final del gobierno de Mauricio Macri, no había un solo juez en la República Argentina que suspendiera o anulara el aumento tarifario. Es decir, y eso que la situación era peor que cuando se inició el tarifazo. Hubo un efectivo disciplinamiento. Digamos, dejarle a un juez una demanda, después lo que me sucedió a mí, a Martín Afonso y otros jueces, por meternos con la cuestión tarifaria. Imagínense ustedes que dejarle a un juez una demanda para suspender o anular un aumento tarifario era entregarle una bomba con la mecha encendida. O sea, nadie iba a decidir una cuestión semejante
por riesgo de que se vieran afectadas sus funciones. Bueno, y se terminan, como digo, sacrificando derechos de la ciudadanía. En este caso, de usuarios de servicios públicos, ¿no? Entonces, este es el problema real. El problema, y así podemos ir con todos los ejemplos que se imaginen, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque la sociedad no cuenta. La sociedad no tiene intervención dentro de las estructuras judiciales. Durante mi institución, por ejemplo, yo sentí un gran apoyo de la sociedad, hubo marchas, hubo 4.000 presentaciones de ciudadanos brindando su apoyo, todos los sindicatos de La Plata apoyaron, de distintas extracciones políticas, los organismos de derechos humanos se presentaron en el jury. Bueno, pero eso no cuenta. ¿Qué cuentan? Cuentan el poder político, los medios de comunicación y el poder económico. Eso es lo que sostiene a un juez en sus funciones. Y esto es lo que hay que modificar. ¿Cómo se modifica? Bueno, yo creo que hay varias medidas concretas, ¿no? que se pueden adoptar. No ahora porque no existe la relación de fuerza suficiente en el Congreso como para poder llevarlas a cabo, pero yo creo que es interesante que en algún momento se puedan plantear. Digo, porque no pensemos que esta es la reforma judicial. Luego lo aclaró Cristina, que esta no es la reforma, que esto es una modificación orgánica, una ley de organización de la justicia federal. Bueno, muy bien, pero este es un comienzo. Debemos adoptar medidas que estén en sintonía con los gobiernos populares, y todo gobierno popular tiene que reforzar su gestión en la sociedad, en la comunidad, en la militancia. Por eso es un gobierno popular. Porque si no tiene el apoyo de la militancia, tiene necesariamente que acordar con los ámbitos corporativos del poder para poder llevar adelante cualquier reforma. Y sabemos que estos ámbitos corporativos del poder son opuestos a los intereses de la sociedad. Entonces, hay que buscar el apoyo de la sociedad. ¿Por qué digo esto? Ahora después voy a hablar cuáles son las reformas que a mi entender habría que llevar adelante. Pero me voy a referir primero a esta propuesta del Poder Ejecutivo, que ya tiene media sanción en el Senado. Y digo que debe apoyarse un gobierno popular en el pueblo, valga la redundancia, porque es necesario decirlo. Bueno, tiene necesariamente, al generar una reforma, que profundizar un debate con la sociedad. Yo creo que esta reforma, como en la anterior de 2014, le faltó un debate en la sociedad. Le faltó apoyo popular, le faltó debate, consenso, que le den fuerza, que le den músculo a un proyecto, que venga la gente empuñando un proyecto en la mano al Congreso a pedirle a sus legisladores que lo voten. Eso tiene que ser un gobierno popular. Con cualquier reforma, no solamente con la del Poder Judicial. Y lógicamente, una comisión de juristas no puede suplir ese necesario debate, sobre todo cuando esa comisión la integran jueces y juezas de los tribunales provinciales, que son parte del problema más que de la solución, porque los tribunales provinciales suelen ser peores que la Corte de la Nación en todos los aspectos. Y acá la provincia de Buenos Aires participa la jueza Hilda Kogan, de Extracción Radical, fue una de las que llevó adelante mi institución, y además denunciada por los trabajadores judiciales, por los abusos que ha cometido. Bueno, esa persona forma parte de un comité de la reforma, de una comisión asesora de la reforma, mientras gran parte de la sociedad no está. O nuestros referentes jurídicos, Barcesar, Zaffaroni, no están. Y está una persona como Hilda Kogan. Entonces, esto es lo que no nos puede pasar en un gobierno popular.
Nosotros tenemos que tomar los mejores ejemplos. Dijimos que volvíamos para ser mejores, no para ir para atrás. Bueno, tenemos que tomar las mejores experiencias de la gestión anterior, como en la ley de medios. Yo nunca vi una ley tan democrática como la ley de medios. Y mire que he leído muchas leyes. Pero esta ley tiene notas al pie, explicando por qué se adopta una solución, por qué se propone una solución y no otra. Lo mismo que su decreto reglamentario. Nunca vi una ley con notas al pie. Pero además su decreto reglamentario explicando quién propuso los cambios, de dónde surgieron, qué se debatió. Eso es la democracia. Eso es la democracia. Porque si no, somos como los liberales. Convocamos a la gente a votar cada 2 años y después le decimos, bueno, le cerramos las puertas al Estado, vuelvan a su casa y vengan dentro de 2 años que votamos de nuevo. Y nos quejamos de la politicidad de la gente, pero no les abrimos las puertas al Estado. Entonces, ¿cómo la gente va a hacerse carne de las políticas, las va a discutir? Si el Estado y un gobierno popular, sobre todo, reitero, no les abre las puertas para poder debatir. Bueno, este es un vicio de origen que tiene este proyecto. De ahí su debilidad. Y que estamos en que se vota, no se vota, se alcanzan las minorías. Porque lo que no se logra con el pueblo, se logra con los acuerdos corporativos. Esto es así. Y no va a faltar alguien que le diga a algún sector político, le diga al gobierno, mira, yo te doy los 4 votos que tengo porque soy una fuerza chiquita en diputados, pero vos dejame designar un juez en la Corte de la Nación cuando se amplíe la Corte, o déjame designar tales jueces. Lo van a condicionar, lógicamente, porque sabemos que así son las negociaciones políticas, es un toma y daca. Por eso el gobierno tiene que apoyarse en el pueblo, porque si el pueblo está de acuerdo en llevar adelante una reforma, si las reformas surgen de la gente, de los debates, es muy difícil que sucedan estas otras cuestiones. Por eso yo creo que en el futuro, cuando abordemos una reforma judicial, la parte que nos resta, haya un gran debate. Ese es mi anhelo al menos. ¿En qué consiste esta reforma? Bueno, fundamentalmente apunta a la fusión de competencias. Yo supongo que quienes están aquí no son abogados, o alguno habrá, pero no todos. Entonces, son cuestiones técnicas que cuesta explicarlas. A veces se han especializado tanto los fueros, es decir, los órganos judiciales se han especializado tanto que se han creado diversos, digamos, fueros que luego tienen una cantidad reducida de causa, ¿no? Sobre todo en el fuero penal económico, el fuero criminal y correccional. Bueno, hay muchas, estos fueros se fusionan, se crea uno solo. ¿Qué efecto tiene esto? Bueno, los órganos especializados, los fueros especializados no existen en el interior del país, existen en la ciudad de Buenos Aires. Entonces lo que va a pasar es que en vez de tener 12 jueces en Comodoro Pi, vamos a tener muchos más. Se van a repartir, se va a quitar la hegemonía de Comodoro Pi. Claro, pero si no se cambia el perfil del juez, en vez de tener 12 jueces hostigando o persiguiendo opositores políticos, cuando haya un gobierno como el de Cambiemos, vamos a tener 200. Pero podemos hablar de eso. Yo solo quiero dejarlo planteado. Pero está bien que digamos, de alguna forma se elimine esta hegemonía que tiene Comodoro Pi en la decisión de las causas que tienen que ver con el gobierno nacional. ¿Por qué? El gobierno nacional tiene su sede, la sede del gobierno nacional es la capital federal. Entonces, cualquier delito vinculado a la función pública recae en los juzgados federales de la ciudad de Buenos Aires, no en el interior del país. Salvo que sea un funcionario que tenga una delegación en el interior del país, un funcionario nacional. Esta reforma está referida a la competencia y a la organización de la justicia federal, que no es el poder judicial con el que se vincula normalmente la gente. Este es un punto importante aclararlo. Digo, una causa de familia, una causa de adopción, un delito común, ¿va a cambiar? No, no va a cambiar absolutamente nada.
porque los delitos, la jurisdicción federal tiene que ver con delitos de carácter interjurisdiccional, trata de personas, narcotráfico, con ese tipo de cuestiones. Entonces, no va a modificar la cotidianeidad de lo jurídico, de lo judicial, en el ámbito de la vida de las personas. ¿Por qué? Porque, bueno, somos un país federal y cada provincia tiene su sistema. Entonces, la fusión de competencias es un punto. El otro punto importante es la creación de más órganos judiciales, fiscales, jueces, en el interior del país. Lo cual es muy importante, ¿no? Porque hay escasez de esos foros. También el fuero federal se litiga por jubilaciones, también se litiga por servicios públicos. Y a veces la gente tiene que hacer 300, 400 kilómetros para litigar por una jubilación. No nos notamos nosotros en las ciudades densamente pobladas, porque tenemos jueces federales al alcance de la mano, pero sí en el interior del país es muy importante que haya jueces federales. Esto es un acierto, son cuestiones necesarias, pero no, reitero, no constituyen un cambio de paradigma. Bueno, luego en la reforma tenemos algunas reglas deontológicas o reglas éticas para jueces. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque son siempre tan generales que terminan siendo peligrosas. Es como opinar si fulano es una buena persona o una mala persona. Bueno, dependerá de quien lo juzgue. Para algunos será buena, para otros será mala. Un poco estas reglas son tan genéricas que pueden servir para la persecución de jueces con gobiernos de corte autoritario como hemos tenido con el presidente Mauricio Macri. Y lógicamente, Alberto Fernández es un jurista, es una persona de derecho, cree en la independencia del Poder Judicial y en consecuencia no va a interferir en este momento, pero si esto se sanciona, no estamos exentos de que en otro gobierno de corte autoritario pueda volver a pasar lo que sucedió con el gobierno de Macri y aún peor con estas reglas. Bueno, hay un gran debate sobre si el juez está obligado a denunciar las presiones de los medios de comunicación. Salieron los medios a decir que esto violaba la libertad de expresión. Realmente no es así. Digamos, cualquier presión es cualquier presión, sea de los medios o no, de modo que esa discusión fue absurda. Pero además el juez denuncia ante el Consejo, primero que ningún juez denuncia a los medios de comunicación porque lo tiene todo el día en la puerta del juzgado criticándolo, ¿no? Es decir, nadie en general se mete con los medios de comunicación, ningún juez o fiscal, porque digamos, lo crucifica. Y bueno, pero supongamos que lo hace, denuncia ante el Consejo de la Magistratura. ¿Qué hace el Consejo de la Magistratura con esa denuncia? Nada, porque no tiene el control, no tiene poder de policía sobre los medios de comunicación. Así que bueno, hubo ese tipo de debates inconducentes, yo creo, ¿no? Lo importante es que esta reforma avanza sobre cuestiones necesarias, reitero, pero no suficientes para cambiar, modificar las estructuras del Poder Judicial. ¿Qué necesitamos para cambiar las estructuras del Poder Judicial? En primer lugar, hay tres ejes fundamentales que yo creo que son necesarios. En primer lugar, discutir el perfil del juez. ¿Qué tipo de jueces queremos? Porque no deciden lo mismo los jueces. La visión del derecho no es unívoca, no existe una solución jurídica para un caso, existen múltiples. Bueno, y eso es necesario determinar si queremos un juez de perfil académico,
que haya dedicado su vida a obtener títulos en universidades nacionales y extranjeras. Lo cual está bien, pero un juzgado no va a dar clases, así que la formación académica es relativa. Y tiene que haber un piso de idoneidad técnica, lógicamente, pero no es lo necesario. Yo creo que lo fundamental es que tenga los jueces compromiso, ¿no? Lo importante es la trayectoria. Para mí es más importante un juez que ha sido toda la vida un abogado de clubes de barrio y ha tratado de ayudar a otros, o ha militado y derechos, digamos, fundamentales, derechos humanos, de los derechos del medio ambiente, los derechos de la diversidad sexual. Es mucho más importante eso, que tenga un compromiso demostrado, una trayectoria, que tenga un título meritocrático en alguna otra universidad. Tiene, por supuesto, que tener un puntaje estas cuestiones, ¿no? No propongo volver al sistema de la discrecionalidad. Digo, tiene que tener un puntaje, tiene que estar objetivado, pero tiene que tener un valor, el compromiso del juez. Hay un profesor argentino, amigo, que es Agustín Gordillo. No pensamos igual ideológicamente, pero yo lo respeto mucho y él dice, parafraseando una frase muy reiterada en Inglaterra, que los jueces deben tener buen corazón y si saben derecho, mejor. Un poco describe esto que les vengo diciendo. Tenemos que debatir el perfil de nuestros jueces. Yo veo tantos abogados comprometidos, que han luchado por los derechos humanos, que han luchado por los derechos de la gente, y sin embargo, esos no son los que se postulan. Yo quisiera jueces de esos, o juezas. Como les decía, ese es un punto, el perfil del juez. Podríamos profundizarlo mucho más, pero lo dejo ahí planteado por ahora. Después, en todo caso, en las preguntas lo charlamos. La otra cuestión es la pluralidad ideológica, política, en los tribunales, en los altos tribunales, en las cortes, en las cámaras. ¿Por qué digo esto? Porque, como les señalaba anteriormente, el derecho no se interpreta de una misma manera. Estoy seguro que no lo interpreta igual una persona que ha sido un juez, que ha sido un chico de la calle abandonado, que alguien que vivió su infancia en un hogar acomodado, sin carencias. Interpreta el derecho del mismo modo. ¿Por qué? Porque tenemos textos, interpretamos textos, los textos se interpretan de diferente manera y además hay derechos en colisión y uno tiene que optar permanentemente cuál privilegiar. Por ejemplo, ahora en tiempos de aislamiento, los anticuarentena podrían plantear judicialmente que el decreto que dispuso el aislamiento es inconstitucional porque viola la libertad de circulación, la libertad de comercio, el trabajo, el derecho al trabajo, porque mucha gente se queda en la casa, no puede trabajar. Esto es lo que invocan los anticuarentena, ¿verdad? Bueno, entonces hay que... puede haber un juez que les dé la razón y anule el decreto presidencial de aislamiento y diga, efectivamente están violados estos derechos. Y puede haber un juez que diga, no, miren, acá está en juego el derecho a la vida y a la salud y prevalece sobre los otros derechos. Está primero la vida y la salud. En consecuencia, rechaza la demanda y avala el decreto presidencial de necesidad de urgencia. Y puede haber otros jueces que traten de armonizarlos para que los derechos no se canibalicen entre sí. Siempre hay eclécticos. Bueno, todas esas decisiones son válidas. Nos puede gustar más una, menos. Algunos dirán, qué bueno este juez que decidió anular el decreto de Fernández. Otros dirán, uy, qué bueno este otro que decidió que no. Bueno, habrá opiniones diversas, pero si son una derivación razonada del derecho vigente, todos tienen la misma validez. Entonces, lo planteo esto porque en la Facultad de Derecho a veces los profesores le imponen, le bajan línea a los chicos. Dice, ¿cuál es la solución jurídica? Y imponen su visión. No hay una visión, hay varias. Entonces,
Yo creo que hay que buscar diversidad. Yo digo, si hay un juez como Rosenkrantz, que ha sido abogado de las minorías poderosas, ¿no es cierto? De los medios, de los grandes medios de comunicación, del capital financiero y el capital económico. Porque esa es su trayectoria. Yo también quiero jueces o juezas indígenas. Yo también quiero jueces o juezas de las minorías sexuales. Diversidad. Porque las diversas visiones del derecho enriquecen el debate jurídico. Lo enriquecen. Como sucede en las cámaras legislativas, ¿no? Los debates de los legisladores con sus argumentos enriquecen las instituciones. Bueno, esto también lo tenemos que ver de esa manera. De nada nos sirve ampliar la Corte si vamos a poner todos los jueces del mismo perfil y hay un discurso único. Para eso da lo mismo tener 4, 5, 10 o 20 jueces. Si todos van a hacer lo mismo, dejemos pocos. Ahora, el gran desafío es tener diversidad, como la tuvimos con la Corte del 2003, conformada en el gobierno de Néstor Kirchner, con una diversidad ideológica muy grande, ¿no? Y que ha sido la mejor Corte que hemos tenido, yo creo, en la historia argentina, y no quiero exagerar, pero esa Corte, con distintas posiciones, con defensa de derechos fundamentales, con jueces como Zaffaroni, Carmen Argibay y otros que han acompañado decisiones importantes. Pero Néstor decidió asumir eso, una diversidad de pensamiento y un perfil diferente de jueces. Bueno, ese es el camino que tenemos que seguir. Entonces, perfil de jueces, diversidad, y hay otra cuestión, que para compensar esta ecuación desequilibrada de poder que les mencionaba al comienzo, ¿no? La participación de la sociedad. La sociedad está absolutamente ajena al Poder Judicial. Y bueno, no solo del Poder Judicial, de la Fuerza de Seguridad, de todo. Y reitero, esto en un gobierno popular no puede dejarse pasar. Se supone que un gobierno popular tiene que afianzarse en el pueblo, por eso es popular. No solamente tomar medidas a favor del pueblo, porque eso es un sistema protectorio, patriarcal, no. El pueblo tiene que ser un activo partícipe en la gestación, en la génesis y en la ejecución de las políticas. Y en el control. Yo creo que hay que democratizar. Esto es democratizar, darle participación a la sociedad. Porque los acuerdos corporativos se destruyen, se enfrentan haciendo participar a la gente. La participación directa. Porque en los 90 hemos tenido reformas que incorporaron órganos de control, entes reguladores, consejo de la magistratura, defensor del pueblo, y terminan siendo cooptados por los poderes que tienen que controlar. Porque es fácil controlar a 2 o 3 tipos que nos representan, pero es difícil controlar a 45 millones de personas. Y nadie va a defender mejor los derechos que uno mismo. Sin representaciones, sin tutores. Entonces, yo quiero fuerzas de seguridad controladas por el pueblo. Por ejemplo, la gente tiene derecho a la seguridad y tiene derecho a decir si el comisario presta bien o no sus funciones. Y eso tiene que ser tenido en cuenta para los ascensos. Lo mismo que el servicio de calle, los agentes. ¿Por qué no se implementa eso? ¿A qué le tenemos miedo? Entonces, ¿qué termina pasando? Viene un agente de seguridad y recién ingresado, un chico con todas las buenas intenciones de ayudar al otro. Y al otro día el comisario le dice, anda a recaudar. Y no le puede decir que no, porque lo echan. Entonces, y la gente lo apoya porque es un buen policía, ¿de qué sirve? Nada. Si la gente no se expresa. Entonces, necesitamos
que la gente participe activamente de las políticas. Y el Poder Judicial pasa lo mismo. Arranqué con ese ejemplo de la seguridad para que sea más claro, pero en el Poder Judicial pasa lo mismo. Necesitamos instancias de participación social en la designación, en la gestión y en la destitución de los jueces. Este es el tercer punto, el tercer eje que yo creo importante en cualquier reforma. El perfil de los jueces, reitero, la pluralidad y la participación social. Participación con audiencias públicas en la designación de jueces y fiscales y funcionarios. Miren, en la provincia de Buenos Aires, y no me canso de repetirlo, tenemos un fiscal general, el jefe de todos los fiscales del Departamento Judicial Mar del Plata, que no es Mar del Plata, es una vasta región de la provincia de Buenos Aires. Ese hombre está imputado, tiene un procesamiento firme por delitos de lesa humanidad. Era servicio de inteligencia de la policía de Camps. Era miembro de la DIPBA. Recientemente se reunió en la Comisión por la Memoria para hablar con el gobernador sobre algunas cuestiones. Incorporó el tema de Fernández Garelo, así se llama, jefe de todos los fiscales de Mar del Plata. Claro, la Comisión por la Memoria está tratando por todos los medios de destituirlo. Y tiene una causal importante. Pero ese no lo tocan con nada porque tiene protección política y tiene protección judicial. Pero la cuestión es no solo cómo lo destituyen, cómo llegó ahí. ¿Cómo llegó ahí habiendo así con estos antecedentes? Bueno, llegó porque no hubo una instancia de participación popular, porque no hubo audiencias públicas, porque si hubiera habido audiencias públicas, capaz que ni se presentaba porque los organismos de derechos humanos no se le iba a escapar este detalle, entre comillas, de que fue un servilleta de la policía de campo. Entonces, bueno, es importante la audiencia pública. Pero audiencias públicas verdaderas, porque algunos me dirán, sí, pero ahora existen en lo federal, sí, pero son inefectivas. Salen cuando ya está todo cocinado y en el boletín oficial que nadie lo lee. Cuando se designan funcionarios políticos, se eligen, hay un gran debate en la sociedad cada vez que hay elecciones, los medios de comunicación, todos estamos pendientes de qué es lo que sucede, y duran 4 años en sus funciones. Ahora cuando los jueces se designan jueces y fiscales, nadie se entera. ¿Por qué? Decía Anatole France, las leyes son como la salchicha, mejor no saber cómo se hacen. Y bueno, la designación de los jueces también. ¿Por qué? Porque en el Consejo de la Magistratura se reúnen los representantes políticos, los representantes de los jueces, de la Asociación de Magistrados, los representantes de los abogados, de los colegios de abogados, y deciden. Me intercambian favores. Bueno, vos ponete acá, yo pongo este allá. Sí, pero mirá que mi hijo se recibió de abogado, no tiene trabajo, entonces lo ponemos. Esas cosas que suceden en la política. Entonces, son como las salchichas. Mejor no saber cómo se hace. Te venden el producto terminado, empaquetado, y ya acá está, juez o fiscal, pero no se sabe cómo se llega a eso. Yo he pasado por ese proceso, por eso se los estoy explicando, digamos, me comprenden las generales de la ley. Entonces, creo que audiencia pública. Es lo que hizo Néstor con la conformación de la Corte de 2003. El decreto 222 de Néstor Kirchner establecía audiencias públicas. Y yo recuerdo a Carmen Argibay explicando su posición en aquella época, 2003, 2004, su posición favorable respecto al aborto. Imagínense en esa época ese debate, ¿no? Entonces, bueno, tuvo muchas críticas, tuvo que enfrentar a los ultracatólicos que tienen mucha injerencia en el Poder Judicial, porque ellos también son un factor de presión importante, sobre todo los sectores más radicalizados de la derecha eclesiástica, ¿no? El Opus Dei, que domina en el ámbito del derecho administrativo la Universidad Austral, ¿no? Es dueña de la Universidad Austral, de donde salen la mayoría de los administrativistas. ¿Se acuerdan de Barra, que fue ministro de la Corte, ministro de Menem también? Bueno, participaba ahí. Casañe, otros tantos administrativistas.
salen de ese nido, ¿no? Entonces, bueno, la sociedad ajena, la sociedad ni se entera. Entonces, bueno, creo que esto es importante, audiencias públicas, efectivas, gran debate. El otro eje, también la destitución de los jueces, ¿no? Que no hagan como con mis audiencias, que cuando me destituyeron entraban 13 personas en el recinto, ¿no? Algunos de los que están acá lo saben. No dejaban entrar a la gente. Claro, no debería nadie enterarse de lo que estaban haciendo ahí, en el subsuelo del Senado. Pero también, fundamentalmente, creo que tiene que haber un observatorio integrado por miembros de la sociedad civil, organizaciones sociales, de derechos humanos, personalidades destacadas en el ámbito jurídico, que estén controlando qué es lo que los jueces hacen. Por ejemplo, los plazos. Los plazos. ¿Quién controla los plazos de los jueces? Bueno, los que lo tienen que controlar, ya sean órganos provinciales como las Cortes o el Consejo de la Magistratura, están más atrasados que los jueces. Entonces se normaliza. No importa si las personas están esperando 10, 20 años que les salga una sentencia. Los jueces juegan al golf, dan conferencias en Argentina, en otros países. Bueno, pero el juzgado lo tienen atrasado. Y el Estado está pagando un sueldo para que realicen sus funciones. Y si no, ¿se puede estar al día en un juzgado? Sí se puede. Nosotros, perdón por la expresión, pero sí se puede. Nosotros en el juzgado, con el equipo de trabajo que teníamos, estábamos al día. Teníamos 16.000 causas en trámite. Imagínense lo que era firmar solamente, ¿no? Lleva un tiempo importante. Pero trabajábamos en nuestras casas, trabajábamos fuera de horario, hacíamos lo imposible porque la regla era estar al día. Y estábamos al día. Una medida cautelar por una cuestión de salud salía en el día, la presentaba un abogado a la mañana, al mediodía se iba con el oficio a la obra social o al Ministerio de Salud ordenando la prestación médica. Es decir, así funcionábamos. Se puede estar al día. Lo que pasa es que, claro, no hay que tener otras actividades y aquí tiene que haber cierta incompatibilidad. Pero el problema, por ejemplo, se puede ser docente y juez. En otros países del mundo el docente es docente a tiempo completo y el juez es juez a tiempo completo, porque son funciones de mucha responsabilidad como para poder realizarlas a la vez. Yo nunca he querido aceptar cargos docentes por eso, digamos, he sido profesor en cursos de posgrado, siempre profesor invitado, sin responsabilidad de corregir exámenes, de estar encima de los alumnos, porque eso también pasa, que los jueces son profesores en la facultad, pero no dan clases los ayudantes, porque no pueden con el juzgado y no pueden con ser docentes, entonces no hacen bien ni una cosa ni otra. Bueno, esto, ¿quién lo controla? No lo controla nadie. Tiene que haber un observatorio, que además estén mirando qué es lo que hacen los jueces, si cumplen con los estándares internacionales de acceso a la justicia, de derechos humanos, de género y otros tantos asuntos. Bueno, es necesario. Yo presenté en 2014 un proyecto en la provincia de Buenos Aires de observatorio estatal, así con estas características, un anteproyecto de ley. Lo conversamos con el ex vicegobernador Gabriel Mariotto. Gabriel lo presentó al bloque y desgraciadamente un llamadito de la Corte, aparentemente, que dijo que no, esto no, control popular no. Pero imaginen ustedes un observatorio que haya controlado la actividad del juez Otranto en el caso de Santiago Maldonado, del que ya nadie habla, no, con todas las irregularidades que hubo, o del juez Bonadío, o de los jueces, cualquier juez de Comodoro Pi o fiscal, un observatorio mirando el incumplimiento del debido proceso, señalando nada más, sin finalidad represiva ni disciplinaria, simplemente señalar los desvíos. Hubiera sido muy importante. Así que bueno, no quiero abusar de la palabra. Sería interesante cierto intercambio, pero tengamos en cuenta, a modo de síntesis, que esta reforma tiene un problema de origen, que es la falta de debate. Es una reforma limitada, acotada del Poder Judicial Federal,
referido solo a competencias y creación de nuevos órganos judiciales, en general, después hay otras cosas técnicas. Y yo creo que le falta sustancia política, hay que avanzar hacia otras reformas, y soy realista, sé que, digamos, la relación de fuerza no está dada, pero sería importante por lo menos comenzar a debatir estos 3 ejes que yo propongo: perfil del juez, pluralidad, diversidad y control popular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hay 2 o 3 preguntas que las han hecho por chat, así que si le parece arrancamos con esas preguntas, bueno, que se hicieron, que se han venido haciendo por el chat. Alberto Di Pecco dice, dicen que han ganado la calle, no tenemos los trolls pagados de Marco Peña. ¿Qué sugiere hacer? El tema no de la calle, ¿no? Es decir, creo que, bueno, con los trolls hay un problema que son los recursos económicos, ¿no? No nos olvidemos que Macri, ¿cómo se financia la política? Hay que entrar en eso, ¿no? No tenemos que ser ingenuos en esto, ¿no? Macri arrancó su gestión, ustedes recordarán, pidiéndole el 1% de su patrimonio a todos los empresarios. El 1%, lo que era eso, fortunas. Y no lo denunció un kirchnerista, lo denunció un Conada Mundo de la Nación. Perdón, hay una interferencia. Perdón, bueno, no, está bien. Entonces, me parece que con todos esos recursos que ellos tuvieron, pudieron financiar un ejército de cibernautas que estuvieran permanentemente enlodando los debates, desacreditando a la gente y aplaudiendo las medidas antipopulares que tomaba ese gobierno. Siguen porque son una fuerza política aliada con el poder económico. Y en eso todo gobierno popular tiene desventaja. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Consensos, debate. Reitero lo que dije en un comienzo, todo gobierno popular tiene que apoyarse en su fuerza militante, tiene que apoyarse en la gente. Es decir, ¿cuántos trolls tendremos? ¿Cuántos serán? 1000, 2000. ¿Cuántos somos? Nosotros somos la mitad del país. Somos más de 20 millones de personas. Pongamos que los adultos somos 10 millones de personas contra 1000. Si todos asumiéramos responsabilidades, si todos participáramos, los trolls no serían nada. Por eso compromiso, por eso militancia, pero también es necesario desde el otro lado que abran las puertas, que den lugar a la militancia, que participe la militancia, no solamente en los cargos políticos, sino también en la gestión, de alguna manera, de su lugar militante. Creo que eso es lo importante. Si el gobierno cierra las puertas, va a quedar expuesto a los trolls. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta. La hace Isabel Soria de Salta. Mi pensamiento es que debemos tener jueces que no sean tan garantistas. ¿Usted coincide con eso, doctor? Bueno, no, es imposible. Sencillamente imposible, porque la función de los jueces es garantizar derechos. Es un falso dilema ese que se ha instalado, jueces garantistas, antigarantistas. Tiene que ver con las distintas interpretaciones del derecho, sí, efectivamente hay, pero no puede haber un juez que no sea garantista. Si vos vas a un juzgado a denunciar algo, o vas a que se defiende un derecho,
que te garantice un derecho, esperás eso, un juez que garantice derechos, no puede haber otra forma, ¿no? Es consustancial a la función jurisdiccional. No tenemos Bueno, que sí, dejarnos perdón. llevar por el discurso autoritario de la derecha, ¿no? Que estigmatiza a los jueces precisamente porque no quiere jueces que defiendan derechos. Porque la derecha avasalla derechos. Entonces los tilda de garantista cada vez que un juez se mete en el medio a garantizar los derechos de la gente. Entonces, nosotros no debemos dejarnos llevar por eso. El problema no son los jueces. El problema, a veces se habla, por ejemplo, de la puerta giratoria. Entran por una puerta y salen por otra los delincuentes, dice la derecha. Bueno, es que nunca debieron haber entrado por esa puerta. Porque hay un abuso de la prisión preventiva que ha sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando vino a la Argentina, ya por el año 2010, ya señalaba en ese entonces. Imagínense después lo que pasó en la gestión de Mauricio Macri. Fíjense, estas personas, el 60% de la población carcelaria no tiene condena, o sea que técnicamente es inocente. Nadie puede ser culpable hasta que no se demuestre lo contrario, que haya una sentencia firme. Bueno, no tienen condena. Son prisiones preventivas o están en trámite sus causas, gran parte por la demora jurisdiccional, ¿no? De esto que hablábamos. Entonces tuvieron que sacar la ley 2x1 para computar, porque se viola derechos cuando una persona está detenida sin condena. Y la Corte Interamericana también falló en ese sentido. Bueno, hay un abuso. Durante el macrismo se ha exponencialmente aumentado la cantidad de personas detenidas. ¿Por qué? Porque abusaron los jueces de ciertas figuras como la flagrancia, como atentado y resistencia contra la autoridad. Vos ibas a una marcha, mirás mano policía, resistencia a la autoridad adentro. Los mismos policías que hoy manifiestan, ¿no? Adentro. Y quedabas detenido por abuso de resistencia a la autoridad. Bueno, te armaba una causa penal. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Y si no hay un juez que sea garantista, que garantice, que ponga límite a ese tipo de situaciones, bueno, si no más nada, porque el Poder Judicial es la última instancia donde nosotros podemos defender nuestros derechos. Juan. Sí, un segundito que estoy buscando el chat. Ah. Un comentario de Alberto Di Peco. Se requiere un gran coraje para encarar semejante reforma. Creo que algo parecido sucede en Estados Unidos, pero eso no lo dicen. Los medios de comunicación tapan eso. Perdón, sí, quiero hacer un... No, está bien, sí es verdad, hay otros sistemas donde funcionan otras formas, ¿no? En la selección de los jueces, otras metodologías. Pero bueno, nosotros no tenemos que mirar a Estados Unidos ni a Europa, siempre tenemos esa tendencia a creer que lo que pasa afuera es mejor. Miremos nuestras propias realidades, como lo propone Enrique Dussel, como lo propone Boaventura de Sousa Santos. Tratemos de generar unas reformas, unas miradas desde el sur, desde nuestras propias realidades, y no lo que ocurre en otros países. Cómo solucionar nuestros propios problemas. Debatámoslo, busquemos consensos, tratemos de debatir. Esto es lo que se necesita. Juan Guillermo Baeza pregunta, ¿cómo hacer para que las escuchas no sigan siendo algo normal? Las escuchas generalizadas condicionan cualquier gobierno. Sí, condicionan a los gobiernos o a la sociedad, sí, lógicamente. Bueno, se ha hecho un gran trabajo en eso. Debemos reconocer que el presidente no solo del discurso, que calificó como los sótanos de la democracia, los servicios de inteligencia, por sus vínculos con el Poder Judicial fundamentalmente,
se ha hecho un gran trabajo. Yo creo que Cristina Camaño ha hecho una enorme tarea en la AFI. Aquí en la provincia de Buenos Aires estamos en veremos. También hubo espionaje a cargo de Berra, un funcionario cercano a María Eugenia Vidal, que estuvo en asuntos internos de la policía, del Ministerio de Seguridad. Y ahí, desde ese lugar, con la excusa de investigar a los policías, hizo escuchas sobre diversos funcionarios políticos también. Lamentablemente, tal vez por la incidencia de Julio Contegrán, que es el jefe de todos los fiscales en la provincia de Buenos Aires, estas causas no prosperan. Lo mismo que no prosperó lo de los aportantes truchos que la involucraba también personalmente a la gobernadora. Es un grave problema. Julio Contegrán es el procurador, es quien promovió mi institución además, ¿no? Pero bueno, lamentablemente accedió a su cargo violando normas constitucionales porque no tenía la residencia necesaria que exige la Constitución, como parte de la idoneidad también, porque supone que quien ingresa al Poder Judicial tiene que conocer la realidad de la provincia de Buenos Aires, para eso está el requisito de la residencia. Pero bueno, parece que los bonaerenses no sabemos gobernar, no somos tontos, tienen que venir de la ciudad de Buenos Aires a gobernarnos, tienen que venir a poner sus jueces en la corte, como pasó con Sergio Torres también, juez que mintió ante otro juez que vivía en Tigre, en la provincia de Buenos Aires, para ser juez de la corte de la provincia de Buenos Aires. Finalmente fue designado y en realidad se descubrió luego que ese domicilio era un edificio en construcción. Vivía en Buenos Aires, era uno de los jueces de Comodoro Pi, fue designado por Cambiemos, lamentablemente con el apoyo del bloque de Frente de Todos, pero violando no solamente el requisito de la residencia, sino cometiendo delitos al falsificar una declaración ante un juez. Vivía en la ciudad de Buenos Aires y sin embargo accedió aquí también a su cargo. Esa es parte también de la realidad judicial que tenemos. La cuestión de las espías, de las escuchas, es sumamente complicada en la Argentina. El macrismo hizo de eso una verdadera metodología política. No nos olvidemos que Mauricio Macri arrancó su gestión procesado en una causa de espionaje. ¿Se acuerdan? La de Siroyen, la de los familiares de la AMIA. Bueno, él arrancó procesado y terminó su mandato también involucrado en causas de espionaje. Hicieron de eso una metodología política. Yo fui víctima también de eso, me lo acaba de confirmar Graciela Camaño. Estuvieron espiándome durante la campaña electoral de la PASO, y seguramente también como juez, pero todavía no lo pudimos comprobar del todo. Así que bueno, es normal. Creo que tenemos que... Yo siempre he estado sin cuidado porque digo, pobre tipo, el que lo pusieron a perseguirme debe estar sumamente aburrido. Creo que lo castigaron. Pero creo que también tiene que ver con quienes tenemos la conciencia tranquila, siempre nos ha tenido sin cuidado ese tipo de cosas. Javier Camilión pregunta por el nombramiento de jueces que le metieron a Axel de Prepo en la provincia de Buenos Aires. 42 jueces. Si en realidad no fue de Prepo. Digamos, María Eugenia Vidal, al día siguiente de haber perdido las PASO, apuró los trámites para lograr protección judicial. Es decir, tener jueces, así como nombró a Julio Contegrán en la Procuración, que es el jefe de todos los fiscales, los que investigan, entre otros a María Eugenia Vidal, fue ahí a cubrirle las espaldas, como lo hacía en la gobernación, porque era un funcionario que venía de la gobernación, era el secretario legal y técnico, el que le cubría las espaldas desde el punto de vista jurídico a la gobernadora en la gestión. Luego fue al Poder Judicial a cubrir las espaldas también frente a los fiscales. Y también hizo persecuciones, en mi caso, en el caso del juez Carsolio y otras cuestiones que están en este momento también siendo
motivo de denuncias, pero no hay las mayorías necesarias en las cámaras para poder removerlo. Ahora, yo creo que buscó la protección judicial y por eso impulsó el nombramiento de estos jueces fiscales. El Consejo de la Magistratura, a veces los tiempos, quiero decir esto, los tiempos se demoran en la designación de jueces y fiscales. El Consejo de la Magistratura maneja los tiempos y el poder político también. Entonces, el que hizo María Eugenia Vidal puso el acelerador a fondo para poder designarlos. Fueron al Senado y el Senado les dio el acuerdo. Ustedes saben que después de la selección que hace el Consejo de la Magistratura, manda ternas, el Poder Ejecutivo selecciona uno, que es lo que hizo María Eugenia Vidal, va al Senado a lograr el acuerdo, después vuelve al Poder Ejecutivo para que lo designe. ¿Qué le reprocha? ¿El procedimiento es ilegal? No, no es ilegal. No es ilegal. Axel le reprocha, dice, bueno, tratemos de lograr consensos en esto, no quieran imponernos jueces. Bueno, sí, es acertado. Lo que debe hacer, a mi modo de ver, es declarar desiertos los concursos. Y bueno, que haya un nuevo concurso. Esto me parece que sería lo correcto, porque esos jueces o fiscales que asuman estas condiciones se les va a colgar un cartel que va a llevar toda la vida, donde dice, vos sos un juez de Vidal, uno de los 42 que nombraron a la fuerza. En la anterior pregunta de Luis Salamanca, en la anterior gestión kirchnerista promovíamos la nueva constitución por un Estado plurinacional. ¿Quedó muy lejos esa aspiración? Bueno, no, sí, quedó lejos porque no está en agenda un cambio constitucional, pero sería necesario. La plurinacionalidad en la Argentina tiene menos relevancia que en Bolivia, no porque no sea importante, sino porque es una realidad diferente. Pero es interesante avanzar, no solo en ese aspecto, con un cambio constitucional, en muchos otros. Por ejemplo, el derecho a la vida no está en la Constitución. La integridad física no está en la Constitución. La propiedad es inviolable, pero la vida y integridad física no. Pero además, bueno, de esto podríamos hablar largo, ¿no? Hemos dado varias charlas con esto, con Cholvi, Barcesat y otros, pero Luis Salamanca ha sido parte de eso. Pero la verdad es que necesitamos también poner límites al poder económico en la Constitución. ¿Por qué existe la República? Porque digamos, el republicanismo se lo apropió la derecha, pero en realidad fue una revolución muy, muy importante, ¿no? Que quitó el poder al rey y consagró el principio de soberanía del pueblo y creó una división tripartita de poderes bajo el lema de Montesquieu de que quien detenta el poder tiende a abusar de él hasta donde encuentra sus límites. Y si este postulado sigue vigente, el poder económico, necesitamos una revolución francesa del poder económico. Ponerle límites al poder económico. Creo que esto tiene que ser a través de un cambio constitucional. Poner límite a los medios de comunicación. Todo poder tiene que tener límites. Si el republicanismo es eso. Entonces, bueno, límites, controles recíprocos, partición del poder. Creo que el poder económico no ha sufrido un republicanismo, una revolución republicana. Entonces, hay concentración. Ustedes fíjense, en el ámbito estatal hay división de poderes, en el ámbito económico hay concentración. En el ámbito estatal hay publicidad de los actos de gobierno, eso es uno de los principios del republicanismo. En el ámbito económico hay secreto bancario. Hay una desigualdad enorme. ¿Qué ocurre entonces? Que de las 100 entidades económicas más importantes del mundo, solamente una tercera parte son naciones. El resto son todos grupos económicos. Hay más
grupos económicos poderosos que países. Es decir, son más importantes que los propios países. Pero bueno, hoy el poder, así como antes lo detentaba el rey y hubo que sacárselo y particionarlo y generar controles, bueno, hoy el poder no lo tiene el rey, lo tienen las corporaciones económicas y financieras. Entonces creo que también hay que ejercer cierto republicanismo, ya que los republicanos tienen tanto sus repúblicas, bueno, apliquemos el republicanismo también a los poderes económicos. Creo que ese es uno de los desafíos más importantes que debería tener un cambio constitucional, no una reforma. Cuando un gobierno se va a endeudar, como nos pasó con Mauricio Macri, tiene que haber un plebiscito, algún modo de consulta popular. No puede ser que un gobierno que la sociedad eligió para 4 años nos endeude a 100 años, sin la voluntad popular, por una resolución del Ministerio de Economía, ni siquiera presidencial. Entonces, no, consulta popular, ¿queremos comprometer el futuro de nuestras próximas generaciones o queremos ajustarnos a nuestras limitaciones económicas sin comprometer el futuro? Bueno, creo que la sociedad tiene derecho a participar en eso. Vuelvo lo mismo, ¿no? Democratizar ese tipo de decisiones que nos condicionan en el futuro, porque no es una decisión menor. Es mucho más importante incluso que una reforma judicial. Miren lo que hemos tenido que pasar por el endeudamiento extremo de la Argentina, no solamente ahora, en los ciclos de endeudamiento que hemos tenido en la historia. Desde Rivadavia hasta aquí. Entonces, eso se tiene que acabar, tiene que haber un nunca más económico y tiene que haber un nunca más en este tipo de cuestiones. Quedar a merced de los organismos financieros tiene que decidirlo el pueblo, no puede decir un presidente ni el Congreso. Entonces, bueno, consulta popular. Me parece que hay cosas muy importantes, prácticas, que debatir en un eventual cambio constitucional, pero no están dadas las condiciones. Yo soy consciente que no están dadas las condiciones. Muy bien, doctor, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a un compañero que está levantando la mano, que es un colega, que se llama Juan Domingo Franco. Juan, ¿querés hacer la pregunta? Gracias, Juan. Sí. Gracias también al doctor Arias por la exposición. Dos cosas. La experiencia de Bolivia, que cuando anteriormente habló del tema de lo plurinacional, ellos a partir de la reforma constitucional, bueno, tienen elección de jueces por mandato popular, ¿no? Sin hacer calco ni copia, ¿qué le parece al doctor Arias esa manera de elegir sus magistrados, ¿no? Y por otro lado, por la posición que hizo y su experiencia como juez, quería saber si no hay una cuestión de clase en el Poder Judicial. Yo esto lo hablaba con algunos compañeros que son de extracción marxista, y charlamos justamente eso de que no hay jueces pobres. Hay jueces que entran y que pareciera que pertenecen a una misma clase, donde, como usted dijo, ahí está se privilegia, por ejemplo, el derecho a la propiedad que por sobre otros derechos, y ahí vemos el caso del tema de los desalojos de ocupantes de tierras fiscales, no fiscales, pero independientemente de eso, la prioridad está en el derecho a la propiedad por sobre otras necesidades que tienen algunas personas, ¿no? Entonces quería saber dos cosas, el tema de su opinión del tema de la experiencia boliviana en la elección de jueces, y lo otro, la cuestión de clase por ser juez, y si incide en sus fallos, y si está de acuerdo que es una cuestión de clase, o no, una vez que es designado, entra en esa categoría, ¿no? Gracias, Juan, gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mirá, yo no estoy de acuerdo con la elección popular de los jueces, porque soy crítico del sistema electoral. El sistema electoral está mercantilizado, uno necesita muchos recursos para participar en una elección. Se los digo, yo he participado de las PASO con menos de un 10% de lo que invirtieron otros candidatos. El dinero tiene que salir de algún lado. Entonces,
porque lamentablemente está organizado de ese modo el sistema electoral. Podemos hablar mucho de esto, ¿no? El dinero sale del circuito económico empresarial, que luego condiciona a los postulantes y luego obtiene beneficios, como ocurrió con Mauricio Macri, o sale a veces del Estado, entonces, de manera ilícita. Entonces, nadie declara, todo se maneja en negro, por eso roban también, por eso le han robado a Massa. El fiscal que intentó investigar cuánto le robaron a Massa, lo echaron también, porque parece que no era la cifra que declaró. Claro, no pueden declarar porque es dinero negro. A la ex vicepresidenta, también, ¿no? A Michetti le robaron de su domicilio dinero, porque dinero negro, ¿saben qué es dinero negro? Los mexicanean. Imagínense, ¿de dónde va a sacar recursos un juez para hacer campaña? ¿De dónde lo saca? Alguien se lo tiene que aportar, porque con un sueldo de juez no puede hacer campaña. Entonces ese que le va a aportar los recursos lo va a condicionar, o es el poder político o es el poder económico. Bueno, ustedes miran en Bolivia, no, porque está prohibido que los jueces en campaña, sí, pero en lo formal, en los hechos, ponen sus propios postulantes, porque esto se maneja así. ¿De dónde creen ustedes? Pasan los medios de comunicación. ¿De dónde creen que sale un Milei, un Novarecio? ¿De dónde creen que sale? Salen porque le es funcional al poder económico, fundamentalmente, porque los medios de comunicación son esos, son grupos económicos. Entonces, los inventan y lógicamente tienen que ser funcionales. Yo recuerdo, los que tienen cierta edad recordarán a Bernardo Neustadt y a Mariano Grondona en Tiempo Nuevo, pero ellos eran más honestos, porque decían, las siguientes empresas auspician el presente programa, y ahí aparecía Techin, todas las grandes empresas, empresarios del país, claro, y eran voceros de los grupos económicos. Ahora no lo dicen, pero lo son, y son sus postulantes, ¿no? Es decir, si va un periodista que tiene una visión contraria a sus intereses, no le abre una puerta ni loco. Y lo mismo va a pasar con un juez. Le van a poner todas las fichas, Clarín, al postulante. Lo hacen sin elecciones de por medio. Imagínense, si hay elecciones, le ponen todas las fichas a los jueces, a los postulantes de ellos. El dinero, los medios, todos los recursos necesarios para que la gente lo conozca, para que lo vote. No es un buen sistema. Claro, no tenemos otro sistema electoral en Occidente, pero es malo. Por eso hay que pasar de una democracia meramente formal y electoralista a una democracia real con participación de la gente. Ese es el verdadero desafío, reitero, de todo gobierno popular. Es lo que hizo el peronismo. El peronismo como logró, Perón como logró todas esas reformas, porque tenía el apoyo del pueblo. Eso es lo que yo creo que nos estamos perdiendo de vista en este tiempo. No tenemos que apostar a una democracia meramente formal. Yo prefiero, antes que la elección del juez, es que se abran las puertas como esto, lo que decía, audiencia pública, observatorio, participación social, es mucho, y directa, es mucho más importante para mí que una elección. No, para mí no da resultados, yo no estoy a favor, como tampoco estoy a favor de la periodicidad. Si hay jueces buenos o fiscales buenos, que duren toda la vida, yo prefiero que duren toda la vida si son buenos. Y eso es lo que dice la Constitución. Están en su cargo mientras dure su buena conducta. Ahora, claro, no aclara quién juzga esa buena conducta. Si la juzga Clarín o lo juzga la gente no cuenta. Entonces, aparece Clarín cuando un fallo le conviene, dice, la justicia ordenó tal cosa, pero cuando no le conviene, dice, el polémico juez decidió tal cosa. Ustedes manejan en el plano de lo simbólico el sentido de las cosas, ¿no? O como pasó hace poco tiempo con el jubilado que se defendió del delincuente y lo asesinó. Yo digo, qué manipulación de la palabra, porque el delincuente era un ladrón. El delito fue robar y sin armas.
Y el delito que comete el jubilado es matar. O sea, tendríamos que hablar del asesino y el ladrón, el homicida y el ladrón. Ni delincuente tampoco, porque delinquir es una actividad. Esto puede ser un homicidio ocasional. O sea, homicida y ladrón. No importa si el jubilado actuó en legítima defensa, moción violenta, después es otra cosa. Son factores eximentes de la responsabilidad penal. Pero el homicidio estuvo. Matar a otro, lo mató y eso es homicidio. Tiene nombre. Entonces, de haber dado homicida, ladrón. O si no, lo llamamos a los dos por su oficio. El jubilado y el desocupado o trabajador o lo que sea. Carpintero. El carpintero y el jubilado. Eso hubiera sido justo. Lo llamamos los dos. Pero fíjate cómo tergiversa, ¿no? Te dice el jubilado y el delincuente, que oficio. El delincuente es oficio, no es delito ocasional. Entonces, tergiversan la palabra. ¿Por qué? Porque los jubilados son un sector vulnerable de la sociedad, entonces lo colocan en una posición de indefensión. Pobre tipo, lo tuvo que matar, lo tuvo que asesinar, pobre tipo, ¿no? Al ladrón que venía sin armas, lo tuvo que asesinar. Es un pobre tipo. Ridículo. Pero eso hacen los medios de comunicación. Entonces, a ver, nosotros hacemos una... si los jueces fueran periódicos o los fiscales, también pasaría lo mismo. Tienen que revalidar títulos para ser reelegidos por aquellos que dominan la escena de su designación. Los poderes fácticos y constituidos. O sea, tienen que estar bien con ellos. No puede fallar en contra. Porque si falla en contra no lo vuelven a designar. Entonces, no, dejémoslo. Que a mí no me molesta que esté toda la vida. El problema es que sean buenos. Y sean buenos para la gente, no para los poderes. Esto es lo que tenemos que lograr. Perdón, ¿eh? Sí. Alejandro Carvajal pregunta a Mauricio Macri y sus ministros de Economía que perjudicaron profundamente al patrimonio del pueblo argentino, permitiendo conscientemente la fuga de capitales. ¿A ellos les puede caber que los alcance el brazo de la justicia? Bueno, es una muy buena pregunta. Porque esto lleva a varias reflexiones. Es largo, pero voy a hacer el esfuerzo de resumir. En primer lugar, nosotros tenemos que plantearnos qué conductas constituyen delitos. Yo no soy abolicionista, les aclaro, porque hay cierto abolicionismo que dice, bueno, no, eliminemos las penas, tenemos que tratar de eliminar. No, yo creo que si se comete, si hay una conducta antijurídica, tiene que tener un castigo. Pero hay que ver qué conductas son ilícitas, ¿no es cierto? Porque no puede ser que juzguemos severamente a una persona que roba como el delincuente, entre comillas, que fue a la casa del jubilado, y no juzguemos a los delitos, no sean delitos ciertas conductas que causan tanto daño a la sociedad. Tenemos que ver qué es lo ilícito. Pongamos en debate qué es lo ilícito y qué merece una pena, qué es delito. Esto tenemos que también reformularlo. Es importante. Yo creo que sacar fondos del país, especular con el dólar, debería ser un ilícito penal, que tenga consecuencias penales, severas, ¿no? Y que sea exigible por los jueces, que este es el otro problema, la efectividad de las normas, porque muchas de ellas son ilícitos. Acuérdense que el presidente dijo, tener fondos en un paraíso fiscal no es delito. Evadir impuestos sí, pero entonces ¿para qué tiene el dinero afuera? ¿Es para evadir impuestos? ¿O está conspirando contra el país? Bueno, tener dinero afuera conspira contra el país, tiene que ser un delito. Bueno, la fuga de capitales tiene que ser un delito. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo? Esto es una cuestión difícil, porque la sociedad tiene un ojo muy estricto para ver todo aquello
que es materializable. Es decir, un ladrón que entra a la casa de un jubilado a robar es algo que lo ve cercano, que lo puede palpar, que lo puede comprender a través de la experiencia. Pero una fuga de capitales, ¿cómo se lo explicamos a la gente? ¿Se entiende? Esa es la razón por la cual muchos delitos quedan sin sanciones, cuando son delitos de guante blanco. Y tenemos en las cárceles que el 90% de la población carcelaria es pobre, sin instrucción, joven y negritos. Todo negrito. Porque también está la cuestión racial, ¿eh? En la Argentina, Rita Segato nos lo recuerda siempre. Hay una cuestión racial también, ¿eh? El blanquito por un lado y el negrito por otro. Entonces, bueno, eso ocurre en las cárceles. Pero hay pocos delincuentes de guante blanco. Porque la gente no percibe eso como delito. Nos pasa, miren, con la toma de tierras, he estado dando conferencias estos días por esa cuestión tan importante, tan compleja, tan profunda. Y yo digo, lo que no hay miedo a las tomas, hay miedo a los pobres. Nadie quiere que se le instale una villa enfrente. Ahora, si la gente toma tierra, las usurpa para hacer un country, no importa cómo las toman. Si me hacen un country enfrente de mi casa, está todo bien. Ahora, si viene la casita de chapa con los cables, no. Entonces lo que hay es aporofobia, odio a los pobres. Ese es el punto. Porque miren, en la Argentina las tierras se las han apropiado los grandes terratenientes, las siguen apropiando, hay desmonte, están quemando los montes en el Paraná, en Salta. Nunca hubo tanto desmonte como en este tiempo de aislamiento obligatorio. Aprovecharon que hay aislamiento para apropiarse de nuestros recursos naturales, de agraviar a la Pachamama, de quitarnos el futuro de nuestros hijos. Y eso nadie se escandaliza. Ahora van y colocan una chapita, una casita de chapa, y ahí es un escándalo. Los ojeros se aprovechan de la vera de las rutas para sembrar, o ponen en ganado con boyeros eléctricos, así ustedes vieron. Eso ocurre, nadie dice nada. Yo vivo en Villa Elisa, aquí en La Plata, el Camino General Belgrano está todo ocupado, ¿eh? Hay un retiro de 20 metros que los vecinos tienen que dejar y los comerciantes nadie lo respeta. Todos tienen sus negocios hasta el borde del camino, no hay ni vereda, la gente no puede ni, tiene que transitar por la calle. Es literal lo que les digo, ¿eh? ¿Y quién se escandaliza por eso? Nadie. ¿Por qué? Porque no son pobres. Ahora, si coloca una casita de chapa ya es otro problema. Entonces, tenemos un ojo muy afinado para ver los delitos con una connotación social y segregacionista. Pero los delitos de guante blanco no los identificamos, la sociedad no logra identificarlos del todo. Este es un grave problema que obsta a la efectividad de los delitos. Y también incide el Poder Judicial. Me quedó algo con respecto al clasismo, Juan Domingo. El concepto de clase ya es un concepto que no, digamos, está superado. Se habla de sectores. Yo no hablaría de una clase, hablaría de un sistema que se reproduce como un ámbito privilegiado, de privilegios para ciertos sectores de la clase media, si querés. Porque eso pasa en el Poder Judicial. Es difícil que ingresen al Poder Judicial, ya sea como empleados o como jueces, personas de sectores desaventajados. Es difícil. Yo, mientras estuve en mi juzgado, he hecho ingresar a varios, pero realmente no sucede con frecuencia, por eso necesitamos también una ley que democratice el ingreso al Poder Judicial. Y vos, existe, lo que sí existe es un gran nepotismo. Es decir, los familiares, hay jueces y fiscales que tienen todo el mismo apellido, uno es fiscal, el otro juez, el otro camarista, miembro de la corte, y el que no trabaja, qué sé yo, en intendencia limpiando, pero están, digamos,
hay una gran familia, la familia judicial es literal, no es figurativo. Esto existe. Por supuesto, en mi caso, mi padre ha sido una persona muy pobre, de Salta, y él vino a estudiar por la Fundación Eva Perón, logró luego recibirse de abogado, y tuvo un hijo que llegó a juez. Entonces hubo una movilidad social ascendente, producto de gobiernos que han procurado inclusión. Y lo que nos falta a nosotros es eso, inclusión, en todos los aspectos, ¿no? Hay una pregunta de Graciela Raninqueo. ¿Por qué considera diferente el planteo de la plurinacionalidad entre la Argentina y Bolivia? Porque Bolivia es una realidad social diferente. Está construida sobre, digamos, distintas naciones que confluyen y que hay marcadas diferencias. En la Argentina no ocurre tanto. Ocurre, pero no tanto. No es, digamos, es una realidad diferente. Totalmente diferente, a mi modo de ver. Bueno, doctor, creo que no hay otra pregunta. Un poco, digamos, creo que hemos recorrido todos los temas relacionados con la justicia y con la institucionalidad. Muy bien, me parece las referencias a lo republicano, que es una palabra tan bastardeada. Luis, ¿querés hablar? Luis Torres, le vamos a dar la palabra al presidente del partido. Quería recordar el tema de la ley de medios, ¿no? El poder hegemónico, especialmente de dos medios que están asociados entre ellos fuertemente, el poder económico y financiero, realmente piden la formación de una opinión pública que ayude Luis, para los... Luis, no se te escucha bien. No se escucha. Apagá la cámara, eso, a ver, ahora. Eso. No, abrí el micrófono. Tenés que abrir el micrófono, Luis. No se te escucha. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Dale, te escucho. No, lo apagaste. Ahí. Lo apagaste, Luis. Lo apagaste de vuelta. Tenés que activarlo. ¿Puedo hablar ahora? Ahora sí, ahí. No. ¿Salió? No. Quería que el doctor hablara sobre el proyecto de Estado de la ley de medios. Sí. Bueno. Escucho. ¿Algo más? ¿Algo más en la pregunta? ¿O solamente un comentario de la ley de medios? De mi parte, no entendí. Bueno, yo iba a hacer un poco también esa pregunta, ¿no? Es decir, a veces vemos que el tratamiento de las causas judiciales en los medios es dirigido ideológicamente, ideologizado totalmente. Y los comentarios son superficiales, los periodistas comentan libremente una causa judicial con total irresponsabilidad, sin haber leído media hoja del expediente. Y sentencian, digamos, o sea, hay condenas mediáticas prácticamente, ¿no? Eso se ha usado y se ha abusado de eso. Usted señaló, hizo alguna referencia a la ley de medios de Cristina. ¿Se puede recuperar esa, o sea, se puede... Yo creo que debería establecerse una relación entre el tratamiento mediático de los juicios y del funcionamiento de la justicia, porque es el canal de comunicación entre la población y las autoridades. No sé, doctor, si usted tiene algún comentario.
Bueno, claro, absolutamente, Juan. Yo coincido totalmente. Lo dije, por eso decía al comienzo que a los medios no les conviene tener un poder judicial fuerte, porque disputan la verdad, disputan el sentido de la verdad. Porque ellos se convierten en jueces, son los verdaderos jueces. La gente les cree más a los periodistas que a los jueces. Con este ejemplo que yo, hay algo que puse como ejemplo, que fue el jubilado y el delincuente, tanto han insistido sobre esto, que imagínense que un juez condena a este jubilado por homicidio calificado. Si lo llega a condenar es un escándalo, porque los medios ya lo absolvieron de entrada. Exactamente. Entonces es un mal juez. Y van a decir, es un juez garantista. Bueno, o no, porque lo condena, pero o lo absuelve del delito al otro. Bueno, están manipulando, ellos generan el sentido, disputan verdad. Entonces, bueno, yo creo que la ley del medio fue un gran avance, pero fue construida popularmente. Creo que tenemos que tomar ese ejemplo. Es un gran ejemplo de la ley del medio. ¿Cómo fue su génesis? ¿Cómo fue construida? Me pareció muy interesante. Creo también, a fuerza de ser sincero, que no supimos como gobierno popular actuar en consecuencia. Yo creo que a Clarín habría que haberle aceptado la propuesta. ¿Se acuerdan que fue rechazada porque se decía que tenían testaferros? Una vez que se le aceptaba yo hubiera aceptado la propuesta y después le discuto los testaferros, porque una vez que le aceptás la propuesta está dentro, chao, no puede salirse de la ley. Y después discutimos el resto, si tenés testaferro o no, digo por la concentración de los grupos. ¿Se acuerdan que la ley de medios preveía la cierta concentración? Pero bueno, yo creo que ahí se cometió un grave error. Pensamos que teníamos el poder suficiente, rechazamos, no. Esta propuesta la rechazamos y después resulta que Clarín hizo lo que quiso. Bueno, me parece que ahí hubo una lectura equivocada de las relaciones de fuerza. Y bueno, me parece que el Poder Judicial tampoco estuvo a la altura de las circunstancias cuando Macri reformó por necesidad de urgencia, por decreto de necesidad de urgencia, la ley, eliminando el AFCA y creando el ENACOM. Yo fui el único juez que suspendió ese decreto de necesidad de urgencia. Pasó desapercibido porque fue a finales de 2015 y el último día hábil, creo que fue el 30 de diciembre de 2015, como ningún juez federal suspendió ese atropello institucional, tenía una acción judicial iniciada por el delegado de AFCA en mi juzgado y decidí la suspensión. Luego remití el expediente a la Cámara Federal. La Cámara Federal confirmó mi decisión. Y lamentablemente, como todo decreto de necesidad de urgencia pasa por una comisión bicameral de decreto de necesidad de urgencia en el Congreso, que tiene que decidir su aceptación o su rechazo, la comisión bicameral decidió la aceptación y le dio rango legislativo a ese decreto de necesidad de urgencia, lamentablemente, ¿no? Con intervención de algunos de los nuestros. Entonces, me parece que fue una burla a la voluntad popular, porque si hubo una ley democrática, reitero, yo no vi nunca una ley tan democrática como la ley de medios. Creo que fue una burla a la voluntad popular. Yo creo que tenemos que avanzar sobre más reformas. Creo que a mí se me ocurre, lamentablemente no tengo cómo canalizarlo, pero es una idea que vengo promoviendo, que como se eliminó el delito, como ustedes saben, de calumnias e injurias a partir de un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que es necesario buscar otras herramientas para protegernos de la mentira. Y como toda la reparación en derecho, la primera regla es la reparación in natura, luego viene la sustitutiva, que es indemnizatoria, que es lo que hoy se puede hacer. Cuando alguien te agravia, vos podés iniciar en lo civil una acción para lograr un resarcimiento económico, es lo que podés hacer.
pero el resarcimiento económico nunca va a suplir el daño que hacen los medios cuando mienten. Entonces, para mí, hay que buscar una acción judicial, y no quiero ser técnico, en esto trato de hablar coloquialmente, una acción judicial que rápida, sumaria, que le obligue a aquel periodista que miente en el mismo horario de televisión, en el mismo programa, a decir, miren, yo mentí, un juez me obliga a decirlo, yo he mentido. Sería fantástico, porque eso haría desplomar su, digamos, su andamiaje simbólico, esto de la verdad, del sentido. Mire, yo, sobre todo en estos tiempos donde se empiezan a descubrir cosas de que la morsa no era Aníbal Fernández, de que el chofer Córdoba de la catástrofe de 11, con la que tanto jodieron, había desactivado él el freno, o sea que es una responsabilidad penal recae sobre él. Bueno, donde se empiezan a descubrir muchas cosas y los medios ya condenaron. Lo de Lázaro Báez, una encuesta reciente en la ciudad de La Plata, preguntan qué le parecía la situación de Lázaro Báez y la gente dice, es un escándalo, mayoritariamente, pero claro, los medios han machacado tanto con eso, con las excavadoras en el sur, mostrando cómo buscaban el tesoro escondido, acá, bueno, tantas cosas han machacado que después producen un daño irremediable. Por eso, una acción judicial. Deberíamos legislar una acción judicial que le obliga a los medios a decir que mintieron. Imagínense a Majul en un programa diciendo, miren, yo mentí. Me obliga. Qué maravilla, esto. Es fantástico, ¿no? Claro. Creo que tenemos que pensar esas herramientas y exigirlas a los gobiernos. Hace poco el Sousa Santos dijo algo muy importante. Si ustedes tienen un gobierno que dice que es de izquierda, porque él es un sociólogo y jurista de izquierda, muy importante, un teórico de la sociología jurídica muy importante, dice, si tienen un gobierno que dice que es de izquierda, no se guíen por eso. Ustedes vayan y exíjanle las reformas necesarias, porque si no va a quedar condicionado por los poderes corporativos. Entonces, démosle la herramienta a los gobiernos de izquierda, dice él, para que el presidente pueda decir, refiriéndose a AMLO fundamentalmente, ¿no? A López Obrador en México, para que López Obrador pueda decir, no, mire, la gente me está pidiendo esto, yo no puedo pactar esta otra cuestión. Ahora, cuando la gente silencia, cuando hay quietud, cuando no hay exigencia, dejamos los gobiernos a merced de los medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, exijámosle, pidámosle cosas a Alberto para que reforme. Una de las cosas que tendríamos que pedirle es esto, una acción judicial de reparación in natura. Muy bueno. Doctor, nuevamente muchas gracias. Un aplauso grande. Ha sido un encuentro magnífico. Le agradecemos su bonomía y sus conocimientos. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Complacido de participar en esta charla y bueno, quedo a disposición para cuando ustedes lo requieran, volvamos a encontrarnos, a juntarnos para debatir estos temas.